anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Saludamos a todos nuestros amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NSE Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en esta nueva oportunidad que nos regala el Señor para compartir con ustedes un programa más de Solo el Amor Crea. Como siempre, tratando de ayudarnos mutuamente en todos estos temas familiares. ¿Y por qué digo mutuamente? Porque nosotros también, los que hacemos este programa con tanto cariño, aprendemos muchísimo de nuestros invitados que con tanta dedicación dan lo mejor de sí para el bien de todos nuestros oyentes. Saludamos también a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien hace posible esta conexión, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omarisa Ayala del equipo NSE en Argentina. La familia, nos dice San Juan Pablo II, fundada y vivificada por el amor, es una comunidad de personas, del hombre y de la mujer esposos, de los padres y de los hijos, de los parientes. Su primer cometido es el de vivir fielmente la realidad de la comunión con el empeño constante de desarrollar una auténtica comunidad de personas. Mediante el amor, el respeto, la obediencia a los padres, los hijos aportan su específica e insustituible contribución a la edificación de una familia auténticamente humana y cristiana. En esto se verán facilitados si los padres ejercen su autoridad irrenunciable como un verdadero y propio ministerio, esto es, como un servicio ordenado al bien humano y cristiano de los hijos y ordenado en particular a hacerles adquirir una libertad verdaderamente responsable, y también si los padres mantienen viva la conciencia del don que continuamente reciben de los hijos. Es una cita de la exhortación apostólica Familiaris Consortio que nos dejó el gran San Juan Pablo II hablando sobre este don precioso de la familia. Y justamente hoy queremos continuar esta interesantísima serie de temas para mejorar la convivencia familiar de la mano de nuestro invitado de hoy, experto en el tema, el profesor Wilmar Evedio Gil Valencia, docente investigador, líder del grupo Humanitas, línea Familia y Bioética de la Universidad Católica de Oriente. Él también es psicólogo, especialista en gerencia de servicios sociales, magíster en matrimonio y familia por el Instituto Pontificio de Familia Juan Pablo II de España y doctorando en familia de la Universidad Católica de Valencia, a quien damos nuevamente una muy cordial bienvenida. ¿Cómo está, profesor? Qué alegría volverlo a tener con nosotros para que nos siga enseñando sobre la familia. Muy buenos días, hermana. Muy buenos días a las personas, a los operadores. Y buenos días a todas las personas que nuevamente se conectan con nosotros para conversar estos temas de nuestra cotidianidad y de lo que considero yo es la relación más importante que podemos tener los seres humanos. Sin familia casi que no somos nada en muchas cosas, y con esta bella cita que nos lee la exhortación Familiaris Consortio, donde pues se centra en ese tema de la donación y el aporte de cada persona para que esta comunidad realmente sea de vida y amor, como tantas veces lo hemos escuchado. Y para eso seguramente con todo lo que usted nos va a contar hoy nos va a ayudar para justamente lograrlo y que sea una realidad. Bueno, profesor, hoy nos toca el tema dificilito, el tema que estoy seguro que más de un padre está esperando, y es cuando ya, si bien en el programa anterior estuvimos hablando de la importancia de la autoridad, ¿no?, dentro de la familia, y que esa autoridad se va ganando, ¿no?, con un ejemplo, con una constancia, con una paciencia, y que la autoridad nos desafía a ser coherentes con nosotros mismos. Está el punto así, digamos, difícil en la práctica, y más con la situación social que nos toca vivir hoy día,
que se suma a lo que ya es difícil en sí, y es la etapa de la adolescencia. ¿Cómo vivimos la autoridad cuando nuestros hijos son adolescentes? Porque cuando los hijos son pequeños, como que es un poco más fácil poner límites, marcar qué está bien, qué no, pero cuando el hijo ya va percibiendo que puede manejar su libertad de otra manera, suelen comenzar los problemas. Y ya no es porque lo dice mamá o papá, sino yo digo que esto es así, ¿no? Y el chico también dice, bueno, yo también puedo decidir si esto es un sí o un no. Entonces, la pregunta de disparador sería, ¿cómo manejamos la autoridad cuando nuestros hijos son adolescentes? Pues hermana, hay que tomar aire, calmarse y empezar a hablar. Lo digo porque realmente uno ve como el tema de la fractura generacional como en todos los tiempos, ¿cierto? Uh-huh. ¿A qué voy con esto? Muchas personas, o si uno lee cosas de hace muchos años, siempre ha habido un tema de que nos quejamos de los jóvenes y de los adolescentes, que estos chicos no hacen, que estos chicos tal, y pareciera ser que siempre como que ha habido ese conflicto entre padres e hijos y jóvenes y adultos. Pero ciertamente creo, no es por alarmar, que las cosas ahora están más complejas. Creo que a pesar de que es un tema de siempre, en la actualidad están tan expuestos los jóvenes, las familias, todos los chicos, están tan expuestos a tantos riesgos, a tantos peligros y una influencia que no hemos dimensionado en los efectos que está generando esto en el desarrollo de tantos jóvenes y tantos niños. Una música que busca la erotización en todos los contenidos, unos mensajes que constantemente están haciendo llamado al individualismo y a la satisfacción inmediata de deseos. Y bueno, y realmente es una época difícil para la crianza. Y no solamente adolescentes, sino de todos. Es más, te cuento que uno lo ve, que esta cultura nos, digámoslo en las palabras de nuestro amado Juan Pablo II, casi que una anticultura, ¿cierto? Estamos viendo una situación realmente muy compleja, y que esta pregunta que usted me hace realmente cobra mucha relevancia, pero no somos nadie para llegar y dar recetas o un manual sobre esto, sino más bien reflexiones que pudieran servir de alguna luz en medio de tanta vicisitud, porque realmente, hermana, con dramatismo, yo que vivo aquí en Colombia, constantemente, y mi profesión, ser psicólogo y estar en una universidad, me permite conocer muchos dramas de muchos jóvenes y niños, y uno lo que evidencia es que los temas de salud mental están disparados, el tema de chicos de 12, 13, 14 años con intentos de suicidio, chicos que inician consumo de sustancias a muy temprana edad, y uno empieza a evidenciar qué pasa, y dentro de lo que principalmente pasa, hermana, ha sido, y queridos oyentes, ha sido ver la desintegración familiar que estamos viviendo. Son chicos que están viviendo solos, están criando solos, y no tienen a quien contar tantas angustias, sino que se han quedado influenciados por un montón de influencers que no dan ningún contenido que llene la vida, y dan paños de agua tibia que ni siquiera sirven para muchas cosas. Entonces, con esta reflexión, hermana, lo primero que tenemos, más allá de recomendaciones prácticas, yo creo que una de las dificultades o uno de los retos que principalmente se nos presentan los niños y adolescentes, los adolescentes con esta exposición a tantos riesgos, es pues el fortalecimiento de la familia, el fortalecimiento de nuestra comunicación familiar, el fortalecimiento de nuestras relaciones familiares, el darnos cuenta que estemos ahí y que tenemos que no dejarlos solos, porque realmente, hermana, yo le cuento aquí
en Colombia, y sé que esto no es un tema solamente de Colombia. Hace poco aquí un ministro decía que estamos en una epidemia de problemas de salud mental, y especialmente ¿dónde? Colegios y universidades. Es decir, nuestros chicos están solos, están sufriendo, y mucho de los orígenes de esto tendrá que ver con nuestra realidad familiar, como cómo está constituida y cómo estamos viviendo nuestra comunicación y cercanía. Y profesor, en este caso de, suponiendo, ¿no?, que tengamos una familia más o menos normal, o por lo menos tengamos el deseo de poderla tener, ¿no? Pienso en los chicos que están en noviazgo ya para casarse, parejas jóvenes que están educando a sus hijos, o parejas ya formadas, matrimonios que están en esta situación de educación que, como muy bien usted señalaba, dada toda la casuística social que estamos atravesando, no es tan fácil, ¿no? Presenta todas estas complicaciones que usted muy bien mencionaba. ¿Cómo poder hacer entender a nuestros hijos la necesidad de ese cuidado que no acaba con una edad, sino que, digamos, se va transformando según esa edad va creciendo, y en concreto esto de la autoridad? Y por parte de los padres, ¿cómo poder enfrentar ese rol de padre de una manera sana, sin irse a extremismos, siempre teniendo en cuenta que ellos están para cuidar a sus hijos, pero que a la misma vez ellos tienen que ir de a poquito como haciéndose a un lado? No sé si me hago entender, o sea, no borrarse, pero ciertamente dejar que el hijo sea esa persona que Dios puso, ¿no?, con unas cualidades especiales y con una misión particular. Bueno, hermana, yo creo que lo primero y que puede ayudarnos es hacer ejercicios de empatía, ¿cierto? ¿Y qué es esto de la empatía? Colocarnos en los zapatos del otro, la frase que tanto hemos escuchado. El hecho de intentar ver el mundo como lo ve la persona con la que estoy. Y esto traducido concretamente con los adolescentes, es una frase que alguna vez escuché y me llamaba mucho la atención. A veces tendemos con los jóvenes o con aquellos que están detrás que uno en el tema de lo evolutivo, uno quisiera a veces preguntarle a los papás o a los maestros, a las mamás, quisiera preguntarles, ¿y usted a los cuántos años nació? ¿Cierto? O sea, nunca pasaste por. Claro. Y a eso es lo que voy. Es decir, yo creo que el hecho de revisar la propia historia, de revisar su propio camino de vida y aquello que los otros hacían en ese momento evolutivo, es un buen punto de partida para entender muchas de las cosas que se viven. Como decimos por acá, nadie nació aprendido. Y en ese orden de ideas, pues, cuando hacemos esos ejercicios de entender lo que está sucediendo y lo que sucede en esa época específica que llamamos adolescencia, o cuando se es niño, o cuando se está en la adultez mayor, cuando una persona está ahí, es entender qué es lo que pasa en ese momento, más allá de tener los propios juicios que uno tiene, porque es que a veces lo que nos pasa a nosotros y que dificulta realmente el ejercicio de la autoridad, el ejercicio de una buena comunicación, son los prejuicios que de entrada ya tenemos. Y esos prejuicios hacen entonces que no generemos una habilidad necesaria o una actitud necesaria para que pueda haber una adecuada relación de educación. Y es el tema de la confianza. Yo no confío, realmente no te hago caso. Y precisamente el adolescente, y vamos un poco adentrando en esas características evolutivas del adolescente, pues el adolescente está en una búsqueda de algo que llamamos la identidad, ¿cierto? Nosotros hacemos una lectura de todas las personas que han escrito sobre adolescencia, la gran mayoría coinciden en decir que la adolescencia es una etapa de transición, y es una etapa de transición en la cual la persona está configurando saber quién es y para dónde va. Por eso es una etapa tan bonita, porque como es una etapa de realmente
cosechar lo que se sembró en la infancia, pero también construir lo que quiero hacer para el futuro, es una etapa que en la gran mayoría de los casos va a ser una etapa que va a generar crisis. Y no crisis solamente en el tema familiar, sino crisis en la misma persona. Y esa crisis está marcada por diferentes cosas. Vamos con el solo hecho de los cambios biológicos, físicos, donde pues sabemos que nos empieza el vello corporal, empezamos a tener, no somos ni niños ni jóvenes, nos miramos al espejo y realmente vemos a un extraño. El niño ve a un extraño, o la persona ve a un extraño en el espejo porque no se siente identificado. Se siente excluido de algunos sitios porque no es lo suficiente grande, pero ya no es lo suficiente chico para estar con otros, y en esa confusión de identidad que mantiene pues los grandes referentes para dar respuestas a sus cuestiones eran papá y mamá o la familia con la que vive, y ya todas esas respuestas que les daban ya no los satisfacen, ya no realmente lo llenan de esas certezas que necesitan. Y esa etapa de construcción de esa identidad pues es maravillosa, es hermosa, pero realmente va a generar confusión, y no solamente al tema familiar. La primera persona confundida es el adolescente o la adolescente que está pasando por allí. Entonces, entender que es un proceso natural. Es decir, yo creo que lo primero es dejar de tener prejuicios sobre la adolescencia, es entender que es una etapa natural, la cual todos vamos a atravesar, por la cual todos atravesamos, y que realmente, pues claro, uno desde la experiencia vivida tiende a juzgar. Y yo creo que lo que más que hacer es, más que juzgar, es empatizar para de ahí empezar a construir relaciones que lleven a la confianza, y esa confianza nos va a ayudar a hacer una mejor educación. Profesor, mientras usted nos decía que esta adolescencia no es cuando el joven busca su identidad, pensaba que también por parte de los padres es como un descubrimiento, ¿no? Es un descubrimiento hasta familiar, se puede decir, porque se va a forjar esa persona que de alguna manera está oculta ahí, como está el árbol oculto en la semilla. El joven está descubriendo lo que quiere, lo que va a hacer, cómo se va a identificar. Y los padres también están en un poco en esa expectativa, a la misma vez pensaba el que modela una imagen, ¿no? Los escultores, que si bien hay escultores que son hasta medios poetas, que dicen que dentro de ese tronco del árbol hay una gran imagen, ¿no? Entonces ellos a la vez que trabajan para construir esa imagen, como que sacan lo que hay dentro de esa madera, ¿no? Y pensaba, la adolescencia es un poco así, ¿no? Sí, claro, es un tema donde, pues hombre, tendrá que ver mucho en la adolescencia, tiene mucho que ver las raíces o aquello que se haya forjado bien en la infancia, ¿cierto? Y voy a ponerlo de la siguiente manera. A veces cuando llegan a asesoría familiar o acompañamiento familiar, muchas de las personas con dificultades de adolescentes, uno va como enmarcando varias causales de esas dificultades de adolescentes. Así como recordando algunas. Unas de las dificultades pues tienen que ver con el proceso vital, ¿cierto? Con los cambios vitales que va teniendo la persona, y uno dice, bueno, aquí podemos orientar a que entiendan determinadas cosas los padres de familia, que tienen que ver con dar confianza, con acompañar, y eso. De eso hablaremos más adelante. Pero hay otra serie de cosas que uno va identificando. Por ejemplo, hay chicos que son demasiado conflictivos con el manejo de la norma. Y uno empieza a preguntar, cuando empieza uno a indagar más sobre esto, se va encontrando que el manejo de las normas no es una cosa de la adolescencia, sino que es una situación que venía de atrás, cuando eran niños los chicos. ¿Sí? Porque no podemos llegar y entender esto como si fueran momentos aparte de la vida, sino que la vida es un continuo, ¿cierto? O sea, es un continuo. Entonces, claro, no es que yo hice esto acá y después esto y después esto, no. Una trayectoria, y a veces muchas de las cosas que vivimos en la adolescencia vienen realmente desde el tema de la infancia. Entonces, lo importante acá es, para aquellos que están en formación de hijos y apenas van a llegar a la adolescencia, pues entender que todo lo que va a explotar en la adolescencia va a ser mucho originado por esas pautas de acompañamiento, de confianza que yo le di a los hijos.
Que hay unas cosas específicas de la adolescencia que surgen. Claro, por ejemplo, en la adolescencia pueden haber conductas de riesgo. El adolescente tiene en psicología se llama sentimiento de... se me fue en este momento, una inmunidad subjetiva, así se llama. Esa es la inmunidad subjetiva, que la persona siente que con él no es, ¿cierto? El adolescente tiene un sentimiento de que no le va a pasar nada. Entonces, por eso, y es propio de la etapa evolutiva, o sea, eso no es que sea una persona en particular, no, a todos les va pasando. Yo, aquí, por ejemplo, donde yo vivo, hay un gran problema con el manejo de las motocicletas. Entonces hay accidentes constantemente y uno, cuando hablo con los chicos, yo les digo, vea chicos, cuando ustedes van en una moto, yo les pregunto, bueno, ustedes que tienen motocicleta, les digo, bueno, si ustedes van en la carretera y hay un accidente y es un accidente fuertísimo y la persona está ahí aporreada, lo que generalmente sucede no es que la persona piense, voy a tener más cuidado, tengo que ir más despacio. No, lo que piensa la persona es, le pasó por tonto, porque no puso atención. A mí eso no me pasa. Y eso tiene que ver es con esa situación, con ese sentimiento. Entonces, por eso el adolescente no mide muchas veces las consecuencias de esas conductas que va a desarrollar. Y eso no es algo que sea malo, es propio de la etapa evolutiva. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué deben hacer los padres? Pues estar atentos, estar pendientes y estar en abierta comunicación, pero no entender, porque es que a veces, y en eso quiero devolverme, a veces entendemos como si el adolescente entró y es una etapa totalmente diferente, un momento diferente que no tiene nada que ver con la infancia, ¿no? Realmente todo esto es una trayectoria y en esa trayectoria es que vamos dando los recursos necesarios para que esa situación, con este rasgo que les hablo de la inmunidad subjetiva, pues con este rasgo el adolescente puede tener elementos para salir más adelante, salir más bien de los diferentes conflictos que vivía allí. Claro, esto requiere por parte de los padres, como usted muy bien dice, sabiendo ya que esto es así, que no es una cuestión de desafío que se le metió en la cabeza al chico, que no es que me cambiaron al chico, que él no era así. Todas esas conclusiones que a veces son un poquito desfocadas de la realidad, pues tenemos que tener más cuidado y estar en esa postura de cuidado, justamente, sabiendo que esto va a pasar, ya prevenidos, tener cuidado porque seguramente van a necesitarnos más cerca de lo normal. Vamos a hacer una pequeña pausa, queridos amigos, y continuamos con este interesantísimo tema. Estás escuchando Solo el amor crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575 54 911 4093 9575. La comunión familiar puede ser conservada y perfeccionada solo con un gran espíritu de sacrificio. Exige, en efecto, una pronta y generosa disponibilidad de todos y cada uno a la comprensión, a la tolerancia, al perdón y a la reconciliación. Ninguna familia ignora que el egoísmo, el desacuerdo, las tensiones, los conflictos atacan con violencia y a veces hieren mortalmente la propia comunión. De aquí las múltiples y variadas formas de división en la vida familiar. Pero al mismo tiempo, nos dice San Juan Pablo II en la Familiaris Consortio, cada familia está llamada por el Dios de la paz a hacer la experiencia gozosa y renovadora de la reconciliación, de la comunión
versión reconstruida de la unidad nuevamente encontrada. Queridos amigos, continuamos en nuestro espacio de Solo el Amor Crea, hoy hablando con el profesor Wilmar Evelio Gil Valencia, docente e investigador, magíster en matrimonio y familia, hablando sobre distintos consejos para mantener una adecuada convivencia familiar. En la primera parte del programa estuvimos viendo lo importante que es el mantener esa relación de autoridad con nuestros adolescentes y que ciertamente la relación más importante que podemos tener como seres humanos es la relación familiar. Y aunque hay una fractura generacional que siempre vemos a lo largo de los tiempos, pues nos decía el profesor que si bien la adolescencia es un momento de crisis, es un proceso natural que siempre ha sido difícil, ahora digamos se complica un poquito más por la exposición de riesgos y peligros a la que están expuestos nuestros jóvenes, todos, pero en especial ellos que están en una situación de vulnerabilidad dado el proceso de cambio que están atravesando. Por eso es tan importante el fortalecer las relaciones con nuestros hijos, la comunicación familiar, y nos aconsejaba el profesor esos ejercicios de empatía, ese ponerse en el lugar del otro, revisar la propia historia, ver cómo también nosotros fuimos adolescentes, cómo pasamos ese momento, qué nos ayudó, y con todo eso poder ayudar a nuestros hijos a ser luego hombres de bien. Profesor, cuando usted nos hablaba justamente de estos peligros y estos riesgos, se me ocurría una pregunta que a veces hay padres que nos lo hacen, ¿no? Nos la formulan. ¿Cómo podemos proteger de estos peligros y estos riesgos que son reales a nuestros hijos sin encerrarlos en una burbuja, sin, digamos, de alguna manera sin prepararlos? Porque una cosa es como evitarles ese encuentro con lo que es real, y otra cosa es lanzarlos sin ningún tipo de cuidado. ¿Cómo mantener el equilibrio en ese cuidado y en esa educación para la vida? Bueno, usted hacía la pregunta y se me venían varias ideas en el momento sobre esto, que básicamente estamos conversando y poniendo a pensar y poniéndonos a pensar a todos sobre esto. Y se me ocurre como varias cosas. Lo primero es entender, hermana, que yo no puedo evitar que mi hijo viva lo que tenga que vivir. Me explico, es decir, a veces los padres cargan con muchos temores y a veces con muchas culpas. Yo creo que la culpa y el temor se disipa cuando se tiene la certeza de que se intentó dar lo mejor de sí, cuando se dio lo mejor de sí. Pero cuando se da lo mejor de sí no necesariamente quiere decir que el otro asuma todo como yo quisiera que lo asumiera. Es decir, a veces uno se le acercan padres de familia, madres y padres de familia con angustias que por qué no saben qué hacer o qué hicieron mal para que un hijo o una hija tuviera determinada decisión y tomara algo que fuera en contra de ellos. Y en últimas, lo primero que hay que decirles a estos padres es: tranquilos, ustedes no pueden vivir la vida de él o de ella. Y eso es liberarlos de culpas, no liberarlos de responsabilidad, porque siempre los padres serán responsables del cuidado de la educación. Pero a veces muchos papás tienden a ser muy severos consigo mismos y precisamente por estos temores pues entran en una fase de hipercontrol de todo. Controlan todo y no dejan que el hijo realmente viva lo que tenga que vivir. Estaba retomando, sabemos que venimos acá reflexionando sobre un folletico que hace algunos años publicamos que se llama 15 lecciones sobre familia, y releía el texto y había una frase que me llamaba la atención, y es que tenemos que entender que la familia no debe ser un entorno controlador, sino que más que ser un entorno controlador tiene que ser una red de soporte vital, ¿cierto? La familia está como una red que apoya, como una red que en el momento que haya dificultad, el adolescente sabe que tiene los recursos ahí para estar adelante, para salir adelante. Entonces, en ese orden de ideas es, yo cómo apoyo al adolescente en esa tarea, cómo lo voy ayudando a esa configuración de identidad, pero el gran elemento
conmigo para yo ayudar es el control excesivo, el hecho de establecer normas sin sentido, el hecho de no comprender que es una etapa de ciclo vital, que es algo que, así como el Evangelio del domingo, y era todo pasará, ¿cierto? Y esto pasará, ¿sí? Entonces en este orden de ideas la adolescencia va a pasar, pero lo fundamental es entender que es una etapa natural, y que tendrá que partir de que yo sea un recurso de apoyo, y que yo no puedo evitar que un adolescente viva cosas que va a vivir y que esté expuesto a unos riesgos, porque precisamente eso le va a forjar el carácter. ¿Dónde está mi labor? En educar, en informar, en mostrarle las consecuencias de lo que puede suceder si hace determinadas cosas. Pero más de ahí, la tarea de los padres no será ni controlar, ni restringir, ni estar constantemente vigilante, porque precisamente una de las cosas que nos ha enseñado los modelos autocráticos de crianza, que es ese modelo de vigilar, controlar y tal, es que el adolescente va a empezar a agudizar los comportamientos desafiantes de la norma y la autoridad. Porque entendamos que ese comportamiento desafiante es un mecanismo que la misma persona tiene para intentar ir configurando su misma manera de ser y de pensar. Por eso entonces lo que busca son otra serie de relaciones, como los amigos, que ellos sí tienen mayor influencia que los padres, y que a veces estos amigos están más perdidos que ellos. Entonces, si yo parto de la restricción y el control, la normatividad excesiva, pues no estoy contribuyendo a que precisamente tenga que vivir determinadas cosas, siempre informados, porque acá la labor de los padres es informar. Si yo no quiero, hablemos de cosas concretas, hermana, por ejemplo el tema de la sexualidad. El tema de la sexualidad, ¿cómo es? Muy en boga. Hablar sobre las consecuencias de las cosas, decir claramente lo que va a suceder, lo que puede o no suceder, qué es lo que está de por medio en el manejo de la sexualidad, y obviamente formar desde el amor. Pero eso es que hablándolo, porque muchas veces los papás, por ese exceso de control y por temores, pues no dicen las cosas, y como no las dicen, los chicos pues se desinforman de un montón de elementos. Entonces sabemos que el vacío de información se llena. ¿Cómo lo llenan? Con una mala orientación, con un mal contenido, con unos amigos desinformados, con las redes sociales y todo lo que dicen. Entonces, hablar abiertamente de esos temores, exponer los riesgos a los cuales se exponen y dar confianza frente a esas situaciones. Yo le cuento, hace algún tiempo me llamaba la atención, y eso fue un descubrimiento que tuve en mi ejercicio profesional, y era cuál es uno de los temores que mantienen muchos padres cuando están con la adolescencia, y hablemos específicamente del tema de la sexualidad, y es el tema de pues que los hijos tengan hijos. Y eso tiene que ver básicamente también con un choque generacional, y es que si los hijos tienen hijos y yo soy joven, pues no correspondería con aquello que la vida misma me está diciendo que debo ser. Es decir, yo no me veo abuelo a los 40, no me veo abuelo a los 35, no me veo abuelo a los 42, 43. No sé si me hago entender. Sí, que es un miedo que pareciera que es, o sea, que tiene doble cara, ¿no? En el sentido de que, por un lado, la responsabilidad que va a asumir mi hijo, si mi hija queda embarazada, si el chico queda siendo padre, todavía siendo joven, y por otra parte, la repercusión que eso trae a mi existencia, ¿no? A mi persona como padre y futuro abuelo, ¿no? Pues sí que es curioso. Y es uno de los temores que he evidenciado yo, ¿cierto? O sea, es como, a ver, hablemoslo escuetamente, es como, hombre, yo no puedo ser viejo todavía, ¿cierto? O sea, yo soy, no, ser abuelo no puede ser viejo, entonces no quiero ser abuelo. Entonces, también hay un tema que me di ahí más allá del acompañamiento de los hijos, sino también el mismo proyecto de vida de cada persona. Entonces, en ese orden de ideas, hermana, es, yo no puedo vivir la vida de él, pero sí puedo informarle a mi hija, a mi hijo, lo que va a suceder, lo que puede suceder, lo que tiene que desarrollar, y hasta ahí. Pero yo llegar y empezar a restringir, empezar a hipercontrolar, lo único que voy a hacer es generar mayor resistencia y perder el recurso fundamental, que es la confianza que haya con ellos.
Ujú. Qué bien, qué claro. Profesor, nos escriben desde Paraguay, dicen: buen día, estuve escuchando el programa, tengo un hijo adolescente que era muy, muy bueno, muy bien educado en buenos valores y ahora está muy cambiado. Creo que usted ya dio la respuesta con esta parte que decía que, bueno, que no podemos echarnos también la culpa de lo que hagan nuestros hijos y hemos puesto todo de nuestra parte, ¿no? Claro, así es. Y yo creo que eso ayuda a que muchos papás se tranquilicen, porque realmente son un montón de angustias que, claro, tenemos la responsabilidad de la educación de los hijos. Claro, tenemos que hacerlo, es nuestra obligación hacerlo, es casi nuestro deber con Dios estar pendiente de ellos. Pero también no podemos llegar y anular la autonomía y la subjetividad humana, no podemos anularla. Muchas de las decisiones que toman nuestros hijos, pues claro, van a ser frustración para nosotros, pero si bien los hijos son parte de nuestro proyecto de vida, lo más importante para muchos se nos vuelven nuestros hijos, pero en últimas son ellos quienes deciden, y entendamos que la crianza siempre será en función de la generación de autonomía, siempre, y eso ya lo hemos dicho aquí en varias ocasiones. La autonomía, que la persona sea capaz de manejar su vida, que la persona sea capaz de tomar sus decisiones, que la persona sea capaz de asumir consecuencias de las decisiones que toman, y que en última la familia es un entorno que protege, es un entorno que educa, pero no es un entorno que anula la identidad y que no anula a la persona como tal. Qué importante, sí, porque a veces con la mejor intención anulamos, ¿no?, a nuestros hijos, porque en vez de educar podemos como imponer y volviendo un poco a lo que decíamos atrás, esa etapa de descubrimiento de la persona queda como tronchada, porque trato de hacer una réplica de lo que yo soy o de lo que yo quiero que sea el otro, cuando no dejo al otro ser lo que es en sí mismo. Claro, hermana, es que y por eso digo que nosotros tenemos que hacer ejercicios de empatía en función de lo que nosotros como seres humanos que vivimos la adolescencia vivimos con nuestros padres y nuestras madres, con nuestra familia. Pensemos, por ejemplo, y yo invitaría a muchos de nuestros oyentes, ¿cuándo fue que ustedes tomaron decisiones de verdad que no eran lo que querían sus papás, pero que en últimas esas decisiones fueron lo que ayudaron a forjar su carácter, a lo que ayudaron a forjar su proyecto de vida, lo que ayudó a que dijeran yo no quiero esto, y realmente me ayudaron a que hacer lo que yo soy en este momento? Por ejemplo, yo me pongo... Bueno, hemos tenido un pequeño corte de este momento, pero fíjense, queridos amigos, qué importante es esto que nos decía el profesor, ¿no? Que la familia no se convierta en un entorno de control, sino que sea una red de apoyo vital. Eso es lo que queremos promover en estos programas, el ayudar a comprender que ciertamente todos tenemos un proceso de vida, y dentro de ese proceso de vida está este de la adolescencia, en el cual debemos evitar todos los prejuicios. Hacemos, queridos amigos, una pausa para lograr nuevamente la conexión. No se vaya, que continuamos. Prometerte yo vengo ante tus padres y Dios, el respetarte y cuidarte como si fueras yo. Tu casa será mi casa, tus hijos míos. Contigo por el camino
prometerte yo vengo ante tus padres y Dios, en respetarte y seguirte. Tú vas, yo voy. Como niña hoy dejas tu casa, hoy creces y eres mujer, madre de mis hijos, mañana tú has de ser. Hoy es nuestro día y frente a Dios yo te doy la vida, te doy mi canto, también mi llanto, que tu sonrisa consolará. Hoy, mañana y siempre, mientras Jesús nos dé la vida, manos unidas contigo iré. Continuamos, queridos amigos, hoy hablando sobre la autoridad y la adolescencia. Antes de dar los números de teléfono, queríamos enviar un saludo muy cordial a todos nuestros amigos oyentes de NS Radio Colombia, en especial a toda la gente linda de Medellín que nos mandaron saludos a través de personas que han viajado hasta acá, hasta la Argentina. Gracias por estar en sintonía y muchas gracias por todos los buenos augurios que nos han deseado. Para todos ustedes, queridos amigos, les informamos que a partir de este momento pueden comunicarse con nosotros para hacer sus preguntas o comentarios. El teléfono gratuito para Estados Unidos o Puerto Rico es el 1866-398-6377. Para otros lugares, unido al código internacional, es el 1205-271-2976. Y para cualquier otro lugar desde el cual quieran comunicarse a través del WhatsApp, el número es el 54-911-4093-9575. 54-911-4093-9575. Profesor, pensaba en la pausa, otra pregunta en relación a todo esto tan actual que nos está contando. Cuando nuestros hijos nos presentan situaciones que nos superan por no haberlas nosotros atravesado o por no tener conocimientos al respecto, ¿cuál debe ser nuestra actitud como padres? Pues, hermana, buscar ayuda, ¿cierto? Buscar ayuda, tendremos que buscar ayuda. Lo primero es entender algo, no sé, buscar en cada ciudad o en cada sitio donde estén. Sé que hay algunas estrategias que ayudan mucho. ¿Qué ayuda mucho? Entender que no se está solo. Entender que no está una persona, de que los adolescentes están, de que hay muchos padres que tienen adolescentes, ¿cierto? Y que también pueden estar atravesando lo que ellos están viviendo. Y que eso realmente, cuando uno empieza a escuchar lo que el otro vive, lo que ha hecho, las experiencias, compartir todas esas vivencias que tenemos en relación con la adolescencia, pues ayudan también a aprendizaje colaborativo y a empezar a aplicar cosas diferentes con nuestros hijos. Entonces, no sentirse solo, porque a veces uno pareciera, ¿será que esto es normal? ¿Será que estoy haciendo esto bien? ¿Será que es que mi hijo solamente es el que atraviesa esto? ¿Será que la ayuda uno la tiene también con los pares? Así como los adolescentes tienen padres que lo van orientando o desorientando, pues también nosotros como padres tenemos que tener pares, personas que están pasando por estas etapas y preguntar y estar indagando y todo eso nos va dando elementos. Es entender que no estamos solos. Creo que los mismos grupos que, hablando en el tema eclesial, los grupos de pastoral familiar pueden ser un medio,
las comunidades de familias que hay en varios sitios y parroquias, pues son espacios muy propicios para este intercambio de conocimiento y que nos permite pues mejorar aquellas estrategias. Y también están muy atentos. ¿Por qué? Porque pueden haber algunas situaciones que realmente ameriten un acompañamiento profesional. Por ejemplo, si uno ya está identificando un consumo de sustancias, si uno está identificando ya que el tema del conflicto con la norma es reiterativo en los espacios donde está, si estamos identificando de pronto un retraimiento muy constante del hijo, de la hija, que se encierra mucho, que no sale mucho a socializar, que tiene algunas dificultades comportamentales o autolesiones que a veces empiezan también a evidenciarse en la adolescencia, pues en ese orden de ideas hay que buscar ayuda, ¿cierto? Hay que buscar ayuda profesional, buscar ayuda de la psicología, que puede ser una buena aliada, o ya un tema de medicina, para que podamos hacer este tipo de acompañamientos efectivos, pero eso que requiere mucha atención, no control. A veces hay padres de familia que se mantienen esculcando, se mantienen revisando lo que hacen, y lo único que hacen es generar intrusión, y esa intrusión es percibida por los mismos adolescentes como un comportamiento de violencia, de intimidad. Entendamos que si tú estás configurando tus espacios, lo que quieres ser, lo que quieres vivir, lo que menos quieres es que te violenten, y si te violentan tus espacios, tus tiempos, eso lo que va a hacer es mayor resistencia y realmente no va a ser la estrategia más formativa que pueda llevarnos al acompañamiento del adolescente. Es que por eso insisto mucho en ese ejercicio de empatía. Cuando nosotros éramos adolescentes, ¿qué era lo que más nos incomodaban que hicieran nuestros padres? ¿Qué eran aquellos comportamientos que realmente no toleraba y que me hicieron daño o me lesionaron? Y eso puede ser una buena pauta de aprendizaje. Pero también el hecho de compartir con otros, de estar conversando con otros sobre esas etapas, sobre esta etapa, puede ser un buen insumo. Profesor, y usted mencionó ahora que fuera una atención y no control. ¿Podría diferenciarnos también de cara a la retrospección y a la visión de los propios padres? Como que a lo mejor pensamos que yo estoy poniendo mucha atención, pero realmente lo que estoy haciendo es controlando a mi hijo de una manera no sana. ¿Cómo diferenciar entre ese control que a veces se ejerce de una manera, como usted muy bien decía, invasiva, y la atención que debo tener en orden al cuidado de mi hijo y a su educación? Bueno, hermana, ¿qué es atención? Atención es que la otra persona entienda que yo estoy ahí, ¿cierto? Que entienda que cuenta conmigo. Eso es atención. Atención es que yo pueda, que mi hijo o mi hija sepa, mi papá está en este momento para mí. Y atención básicamente es preguntar cómo te fue, preguntar cómo está, acompañarlo a algo que necesite desde la demanda del otro. Atender es, si te fuiste para un sitio específico, pues llamarte cómo estás, te recojo. Pero controlar es otra cosa. Controlar es, me meto a revisar tus cosas, cojo tu celular sin permiso, me meto a tu cuarto sin necesidad, te recojo constantemente a tal hora, no entiendo que tienes que tienes una autonomía. Entonces, la atención es estar mirando cómo se comporta el otro. Eso es atender. Y eso se aplica para toda la vida, no solamente con los adolescentes, en la vida de pareja. En la vida de pareja uno cómo atiende, preguntando cómo está el otro, dando detalles, dando cariño, demostrando que me importas, demostrando que eres importante para mí. Es no descuidarte. El control es el que quiere poseer. Es que tú no te puedes ir de aquí, es que tú tienes que obedecerme, es que tú tienes que hacer lo que yo te diga, es que si no traes esto no te doy esto, es que si tú haces esto. Entonces es una diferencia muy grande, porque la es sinónimo de que te amo, de para ti. Por ejemplo, hay situaciones en las cuales un adolescente, por X o Y razón, hizo algo que no era lo adecuado, ¿cierto? Una reacción de un padre atento no se centra en la consecuencia del acto como tal,
sino que se centra en la persona. ¿Me explico? Y coge el auto sin permiso y se estrelló y hizo un daño. La persona controladora, ¿por quién pregunta primero? Por el auto y los daños. El auto y los daños, sí. La persona que atiende, ¿por quién pregunta? Por el chico. ¿Lo estás viendo? Por el chico. Exactamente. Entonces, a veces los papás en el desespero actúan desde el miedo. Y ese miedo lo que hace, el miedo no sana, el miedo no libera, el miedo antes genera mayor resistencia. Porque cuando tú tienes miedo, y es normal que lo tengamos, no voy a decir que sea normal, pero el miedo ahora hay que decirle calma miedo y empiece a confiar. Porque el miedo mismo, el miedo se da por la desconfianza, no solamente en el hijo, sino en quién. Lo mismo, porque uno siente que no vive los suficientes elementos para que el otro viva lo que tenga que vivir. Entonces, la atención, y aquí pues habría como varias cosas que decir, como unas pausas, pero lo importante es estar pendiente, estar atento, demostrar que el otro puede contar conmigo, demostrar que se confía. Si hay una decisión de la confianza, pues entonces ven, establezcamos unos límites, ven, esto no se puede hacer, ven, mira las consecuencias de ello. Pero si yo no le doy la posibilidad a mi hijo de que viva lo que tenga que vivir, pues no va a crecer. Y hagamos la analogía con el niño que apenas está caminando, está aprendiendo a caminar. Cuando uno tiene el hijo y empieza a caminar, uno siente temor porque se para y da 2, 3 pasitos, y después el temor que le da uno es que se vaya a hacer daño o se vaya a pegar y tal. Pero para poder caminar tuvo que haberse caído, caminado, tuvo que haber andado, si no, no es capaz de practicar eso. Sé que el ejemplo es, mira, está aprendiendo a caminar, pero es la misma vida la que uno va desarrollando eso. Hay que dar autonomía y posibilidades de que el otro vaya desarrollando. Cuando yo controlo y no permito esas oportunidades de relacionamiento, pues no voy a ayudar. Entonces, por ejemplo, controlar, no puedes salir, no puedes tener amigos, tienes que estar a tal hora, y si no puedes hacerlo. Es una hora de desgracia. Sabemos que los tiempos de los niños y los adolescentes cambian. Con el niño yo podría decirle a las 7, antes de las 7 estás en casa, 7:30, pero con el adolescente yo no puedo tener algo desproporcionado. Por eso la norma siempre tendrá que ser gradual y acorde a la etapa del ciclo vital que cada uno viva. Y eso es también dar la autonomía. Queremos acuerdos en las cosas. Si no se llegan a acuerdos, no formas en autonomía, pues precisamente no vas a tener. Profesor, está clarísimo, la verdad que ha sido un programa fabuloso. Más de un padre estará encomendándole ya en sus oraciones, dándole gracias por todo lo que hemos aprendido en él. Esta diferenciación de control y atención ha sido muy buena. Así que, profesor, muchísimas gracias. Seguro que lo voy a tener en más programas porque hay mucho más que preguntar. Gracias, hermana, y gracias, queridos oyentes. Y a todos ustedes, queridos amigos, pues sí, tomemos nota y reconozcamos que la vida es un aprendizaje, pero que siempre, a pesar de los problemas que se nos presenten, más fáciles o más difíciles, siempre hay una solución, y mucho más si caminamos de la mano de Dios. Que Dios los bendiga y los espero en este espacio, en este mismo horario, la próxima semana. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.